Seguimos con más entre periodistas. La respuesta, en este caso, de Alfonso Marquina sobre los presuntos o la presunta vinculación que podrían tener tanto el gobernador de Táchira como el de Zulia. Hay un aspecto que llama la atención porque siempre se habla del tema de los paramilitares, pero nunca se habla del tema de la guerrilla en la frontera. Bueno, no lo habla el gobierno, bueno, cuando lo habla para bien. Le pretende dar reconocimiento internacional, dice que son amigos del gobierno. Ahora, la argumentación o la ausencia de argumentación del diputado Castelar es lamentable, ¿no? Pretende descalificar. Mi mamá sabe cuánto la quiero y los venezolanos saben cuánto yo quiero a este país y por eso me preocupa. Me preocupa el hecho de que se pretenda solapar los verdaderos problemas del país creando una situación de tanta conflictividad y de tanta tensión para el pueblo venezolano. Ayer yo veía al vicecanciller, creo que es el cargo que tiene Arias Cárdenas, diciendo que, bueno, prácticamente que lo que está diciendo Chávez es una ridiculez, pues aquí no ha pasado nada, aquí no hay ningún conflicto, y con Colombia menos. Y es la verdad, porque eso es un problema interno de Colombia y nosotros no debemos estarnos intrometiendo en eso, siempre y cuando no nos afecte. Yo me pregunto, ¿ustedes vieron al presidente Uribe o a algún presidente latinoamericano armar esta alaraca cuando el señor Chávez trajo portaaviones rusos aquí a Venezuela? Eso no es un ejercicio de autodeterminación de este país. Eso es eso es un ejercicio absolutamente respetable por los demás siempre y cuando no afecte a los demás países. Ahora, si el señor Chávez quiere una guerra con Estados Unidos, como él dice, entonces ¿por qué se le sigue vendiendo petróleo al señor Chávez? Respóndanos eso, porque a Estados Unidos, si Venezuela sigue siendo uno de los principales proveedores, incluso pasó del cuarto lugar nuevamente al segundo lugar como proveedor con Estados Unidos. Mira, si le tienen tanto miedo a los aviones, a los portaaviones americanos, esos portaaviones y esos aviones se mueven con gasolina venezolana. Entonces, aquí lo que hay es un acto de hipocresía extrema, que lo que se pretende, como decía el señor Chávez, no me cambies el tema. Él estaba en un proceso electoral interno del PSUV, hablando e insultando al presidente Uribe y hablando del tema colombiano, y cuando un periodista, por cierto, de esta planta, le dijo, presidente, háblenos de la seguridad venezolana, esa es lo que deberemos preocuparnos. ¿Cómo es que me vas a venir ahora que nos están cercando, chicos? Si aquí una madre venezolana le pide a Dios todos los días cuando manda a su hijo a la escuela que lo regrese con vida. Eso es los temas que ustedes tienen que hablar. Eso es lo que tiene que salir el señor Chávez a decirle al país qué es lo que está haciendo en vez de perseguir políticos, en vez de montar ollas como se le pretende montar a los gobernadores del Táchira y del Zulia, en vez de levantarle expediente. ¿Qué se está haciendo para combatir el AMPA, esa delincuencia que enluta 90 caraqueños en un fin de semana y que no se dice nada? Mientras eso ocurría, veíamos no solo al ministro Tarek Al-Haythami haciendo actividades y proselitismo político, es que hasta el presidente de la República. Entonces, ¿en manos de quién está el gobierno? Precisamente por eso. Incluso hasta los partidos aliados ya empiezan a decirle, Chávez, hasta usted, por favor, gobierne. Todo el Consejo de Ministros, entonces, dedicados a actividades proselitistas, partidistas. ¿Y quién se encarga aquí de atender los problemas del país? Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Qué información manejan ustedes? ¿Cuál es la estrategia contra el gobernador del Táchira y el gobernador del Zulia? Mira, el problema es que tanto el Táchira como el Zulia, por eso es que se está tratando de despojar a los legítimos propietarios en el Zulia de toda una extensa territorio en el Estado, para seguir teniendo eso como zona de distensión para la guerrilla colombiana, para la FARC, para los helenos, para esos que el propio Chávez dice que son sus amigos, que son sus aliados, pero que son grupos que vienen aquí a Venezuela y secuestran, cobran vacunas, asesinan a venezolanos, que cometen hechos tan abominables como los que recientemente han ocurrido en el estado de Táchira, pero que el presidente dice que son sus amigos. Entonces, esos amigotes que son enemigos declarados del pueblo de Venezuela, el señor Chávez le es incómodo cumplir los compromisos que ha tenido con ellos, siempre y cuando tengamos gobernadores como César Pérez Viva en el Táchira, que a diferencia de Ronald Blancos La Cruz se convertían en una especie de Celestino, de aliados, para que todo este tipo de hechos delictivos se cometieran sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que ustedes tienen para vincular a ambos gobernadores con grupos guerrilleros y con paramilitares? Fíjate lo siguiente, con respecto a tu pregunta y nuevamente con todo respeto a la argumentación que en mi opinión, y creo que en la opinión de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, justifica
el señor Marquina, la instalación de esas bases militares gringas en Colombia que son para agredir a Venezuela, y lo digo con todo respeto, pero es la realidad. La oposición está manipulando y tratando de justificar esa instalación de bases para la guerra. Quien busca la guerra aquí es el gobierno de los Estados Unidos. Veamos a Irak, veamos a Afganistán. Ellos son los que buscan la guerra. Tu pregunta, el señor César Pérez Viva, solamente con revisar sus declaraciones, revisar migratoriamente cuáles son sus movimientos, el señor Pablo Pérez, Rosales está metido aquí infiltrando paramilitares en Venezuela, de eso hay suficientes indicios, del partido Un Nuevo Tiempo que está en ese plan. Que también tenemos una cosa, tenemos la presencia aquí en el país de más de 140 paramilitares en el año 2004 capturados en la finca Dactari. Eso es un hecho notorio, conocido por todo el mundo a nivel internacional. Había 130 y pico de paramilitares aquí para atentar contra la vida del presidente de la República. Los envió a Colombia, los envió a Colombia. Hay una cosa que yo también quiero decir también con este tema, y es que la oposición, y particularmente el Partido Nuevo Tiempo, tiene un discurso sumamente hipócrita con el tema de la seguridad ciudadana. Hipócrita la posición del Partido Nuevo Tiempo. Y lo digo porque mientras ellos hacen alardes del tema de la seguridad ciudadana, lo utilizan desde el punto de vista político, en el estado Zulia, donde es gobernador, un miembro del Partido Un Nuevo Tiempo, es uno de los estados que tiene los índices más altos de inseguridad. Y el señor Pablo Pérez no se ocupa de ese tema. Pablo Pérez más bien es un cómplice, en vez de ocuparse, es un cómplice de los paramilitares de Venezuela con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Y Pablo Pérez no se ocupa de la seguridad de los zulianos. No es que es muy delicado señalar que dos gobernadores pueden tener vinculaciones con paramilitares simplemente con decir que han viajado a Colombia en algunas oportunidades o que por sus declaraciones se desprende que sí, que tienen relación con paramilitares. Laura, te digo algo más. El exdirector de informática del DAS, el señor García, hizo señalamientos en que sectores de oposición tenían vínculos con grupos paramilitares y lo estaban trayendo a Venezuela, y te puso una prueba, que es el del caso Dactari. Y te digo algo más, por las denuncias de ese señor García en Colombia, se han procesado a cerca de 50 políticos por la parapolítica en Colombia. O sea, son denuncias serias, son denuncias contundentes que involucran a políticos colombianos y que involucran a políticos Alberto, en Venezuela. Las pruebas precisas, definidas, claras, de que Pérez Vivas y Pablo Pérez están vinculados con paramilitares. Se han capturado, inclusive, en estos últimos días, se han capturado paramilitares. Hubo una matanza, que hubo en esto hace unas semanas atrás, hubo una semana y se ven que eran grupos paramilitares. Entonces, estos gobernadores están vinculados, lamentablemente, hay que decirlo con tristeza, pero vinculados al paramilitarismo con el único objetivo de desestabilizar al gobierno venezolano. Pero no lo van a lograr. Mira, no van a lograr ni Pérez Vivas ni este señor. Imposturas y de actos de hipocresía, que el señor aquí afirma que se preocupa este gobierno por la seguridad nacional. Bien vale la pena, estas son cifras del nuevo presupuesto, de ese proyecto que este va a aprobar en un acto de absoluto celestinaje al gobierno nacional. Ahí se dedica solo para gastos de defensa nacional la cantidad de 39 millones de bolívares. Es decir, para darle la protección a 27 millones de personas se dedican 39 millones de bolívares fuertes. Pero para darle protección al presidente de la República, es decir, para una sola persona, se dedican 17 millones 383 mil bolívares. Es decir, la mitad. Prácticamente la mitad de lo que se destina para darle protección al país se le dedica a la protección de una sola persona. Por eso es que Chávez dice que aquí no hay problemas de seguridad. Claro, él está seguro y su familia. El problema son los 19.000 venezolanos. ¿La seguridad presidencial es una inversión de esa naturaleza? Bueno, chico, eso no es una manipulación. Eso está en el presupuesto y lo podemos hablar. Como también me vas a decir que es una manipulación, todos los gastos presidenciales que están también en la ley de presupuesto, y cuando quiera venimos aquí. Como no tiene argumentos para hablar del tema de Colombia, papelitos ahí para tratar de confundir a la gente. Para tratar de confundir a la gente, no. Lo que pasa es que es la falta de argumentos, decirle la verdad a los venezolanos. Tienes que decirle la verdad a los venezolanos. Tratando de justificar, no puedes seguir con lamentablemente justificando la a los venezolanos. El problema que tenemos es con Estados Unidos. El problema que tenemos en Venezuela, los venezolanos, es con la inseguridad. Es el problema del desempleo, es el problema del hambre, es el problema de los malos servicios públicos, es el problema del agua. Porque son más altos los índices del Zulia, precisamente por la zona de distensión de la guerrilla colombiana, que ustedes le permiten que actúen aquí con absoluta libertad. Esas son las cosas que tienes que decir, no son los más altos. Dime aquí cuáles son las respuestas que en materia de seguridad ha dado. En Táchira, en Zulia, en Carabobo y en Miranda, que los índices de seguridad ciudadana más alta. Y con el tema, por supuesto,